Ro Padilla con nosotros en tus ciudades. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir a traernos tu música y una vida muy interesante dedicada al arte. Eres cantautor, escribes, ya tienes un libro. Así es. Cuéntame todo lo que haces y ese enfoque que tienes hacia el arte, como tú lo mencionabas hace un momento cuando estábamos en Camerino. Pues bueno, soy un artista, digamos, diferente. A mí no me gusta hacer como mi música nada más como por hacerla. Me gusta que tenga un objetivo, que tenga una finalidad, y por eso fue que surgió un libro. Nunca me imaginé sacar un libro. A mi corta edad lo lancé cuando tenía 21 años. Lo empecé a escribir desde los 17, cuando me dijeron que mi papá tenía cáncer. Entonces yo empecé a escribir mis memorias y después resultó ser un libro, y estuvo en el lugar número 2 en ventas en Amazon cuando recién salió. Guerrero. Se llama Guerrero, lo pueden encontrar en iTunes, Amazon. Está gratuito, porque te digo, no es un proyecto como, pues, vaya, es algo con una finalidad humana, y por eso está gratuito en todos los lugares donde lo pueden encontrar. Pues muchas felicidades. Y viene el sencillo Lo Mejor de Mí. Cuéntame Así es. de él. Lo Mejor de Mí es un sencillo un tanto diferente a lo que yo estoy acostumbrado a escribir. Normalmente mi música es un poco oscura, deprimente. De dolor. Me dijeron, oye, Ro, tienes que hacer un poco más fresco el asunto. Entonces, pues me tomé la tarea de escribir esta canción, que es muy sensual, es muy veraniega, y se llama Muy Lo Mejor popera. de Mí. Muy popera también, y se llama Lo Mejor de Mí. Y tienes otro sencillo que nos vas a cantar más Así adelante. es, el otro sencillo se llama Freaking Out, que fue el sencillo del año pasado. Ajá. Es una onda muchísimo más popera, porque el Muy año pasado fresca. fui telonero en algunas fechas del grupo CD9, entonces era una onda como más juvenil, para que el público que tienen ellos fuera como el target principal. Y aparte de esto, señora, señor, hace teatro. Así ¿no? es. Que te encanta el Me teatro. encanta. Estás en una obra importante, cuéntame. Así es, ahorita estoy ensayando La Tiendita de los Horrores. Estrenamos en septiembre, me parece, en el Teatro del Parque Interlomas. En el elenco está Daniela Luján, está Moisés Suárez, y pues soy parte del elenco, y es un proyecto increíble que ya sabrán un poco más al respecto muy pronto. Pues muy completo, pero aquí te queremos escuchar cantar, ¿vale? Así es. El aplauso para Ro Padilla, que está en tus ciudades. ¡Venga! Fue solo un beso lo que me llevó a pensarte todo el tiempo, y no hubo remedio, yo ya estaba cayendo, aunque sé que nuestro amor es algo prohibido, prohibido. No sé cómo explicarte lo que tú me haces sentir. Con un simple beso logras que yo empiece a sonreír, y estoy listo para amarte y mi vida compartir. Es que en definitiva sacas lo mejor de mí, lo mejor de mí, de mí, lo mejor de mí, de mí. Que estoy en peligro de perderme a tu lado, pues tú y yo sabemos el final de este cuento. Solo esta noche quédate aquí conmigo, conmigo. No sé cómo explicarte lo que tú me haces sentir. Con un simple beso logras que yo empiece a sonreír, y estoy listo para amarte y mi vida compartir. Es que en definitiva sacas lo mejor de mí, lo mejor de mí, 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 de mí. Lo mejor de mí.
Esta siguiente canción fue mi sencillo anterior y se llama Freaking Out. Espero que les guste. I saw you right there, I instantly smiled. So I thought, oh man, she's so pretty. I saw you again, then I kissed your lips. So I thought, I wanna kiss your lips forever. You got me, you know I'm going crazy. I'm feeling like I'm falling in love. I love you, just tell me that you love me. I wanna kiss you, baby, I'm freaking out. So me with you, I will ask for more. 'Cause I know that we will always be together. I saw you with me living happily, and I know that we were made for each other. You got me, you know I'm going crazy. I'm feeling like I'm falling in love. I love you, just tell me that you love me. I wanna kiss you, baby, I'm freaking out. Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh. You've got me, I'm crazy, falling in love. Just tell me I love you, I'm freaking out. You've got me, you've got me, you've got me, you've got me. You've got me, you know I'm going crazy. I'm feeling like I'm falling in love. I love you, just tell me that you love me. I wanna kiss you, baby, I'm freaking out. You've got me, you know I'm going crazy. I'm feeling like I'm falling in love. I love you, just tell me that you love me. I wanna kiss you, baby, I'm freaking out. ¡Aplauso para Ro Padilla! Mucha energía esta mañana en tus ciudades. Muy bien. Y bueno, del primer sencillo que nos cantaste es del próximo material discográfico que sale a finales del año. Así es, a finales de año tendremos nuevo disco, ya por fin, y estará incluida Lo Mejor de Mí, así como también Freaking Out. Oye, pues súper. Y me contaron por ahí que vas a sacar otro libro. ¿O es la continuación de Guerrero? Pues estamos planeándolo bien. Digo, hacer un libro no es como hacerte una quesadilla. Sí, ¿no? Me imagino. Pero justamente estamos buscando la manera en la que el libro igual tenga una finalidad, que no sea nada más como que, ay, la segunda parte de Guerrero. Buscamos que sea algo un poco que vaya más allá, algo más de superación personal que le pueda servir tanto a chiquitos como grandes. Y bueno, sigues de promoción con este sencillo. Te vas a Toluca, te vas a Querétaro. Así es, tenemos fecha. Ni te acordabas de Tenemos fecha en Toluca el 16 de julio. Tenemos fecha en Querétaro el 22. Y para que estén al pendiente, pues qué mejor que des tus redes sociales. Así es, mis redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, donde quieran, me encuentran como Ro Padilla Music. Es importante pues agradecerte que estés aquí con nosotros y que vengas con esa energía y que estés haciendo teatro, que estés haciendo pues las cosas que te gustan y a pesar de tu edad pues estás destacando dentro del mundo pues como le decimos de la artisteada. Muchas felicidades. Así es, no, pues gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, el aplauso para Ro Padilla que estuvo con nosotros.